Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Hilos 226, Familia 6. La luz era tenue en la sala de preparación y Lindy dejó que los ecos de sus palabras se silenciaran mientras Kai Renxian miraba en el espejo colocado en la mesa de la cómoda. Renxian ya estaba inmaculada, ni un mechón de cabello ni un pliegue de su vestido fuera de lugar. Ninguno de los dos había necesitado realmente retocar sus apariencias, pero era conveniente tener un lugar privado donde hablar antes de entrar al pabellón propiamente dicho. Habían repasado sus planes para la reunión y Lindy acababa de concluir su informe sobre Diao Walling. Entonces, al menos una parte de los Diao desea hablar conmigo, dijo finalmente Kai Renxian. Esto es bueno. No es óptimo, pero es mejor de lo que temía. Te aconsejaré que aceptes la oferta. Revisaremos la correspondencia juntos antes de enviarla. Lo espero con ansias, Lady Kai, dijo Lindy, inclinando la cabeza en señal de reconocimiento. Soy consciente de que esta no es la forma en que usted prefiere manejar los negocios. Los hombros de Kai Renxian se tensaron. A pesar de mi arrebato anterior, no soy ingenuo, Lindy. Me gustaría que la mayoría de los sectores del gobierno fueran abiertos y transparentes. Pero lo que me gustaría es irrelevante para la realidad actual. No quise decir eso, dijo Lindy con un toque de reproche. Kai Renxian cerró los ojos por un momento. Lo sé. Eso fue innecesario. Mis disculpas. Un momento de tenso silencio pasó entre ellos. Kai Renxian, lo que dijiste antes sobre la familia. Hablé sin matices. Sin embargo, no creo que mi conclusión sea errónea para mí. Sepa que no quise atacarlo a usted mismo. Kai Renxian estaba lo suficientemente familiarizado con ella como para conocer al menos los contornos de su forma de formarse, y parecía que en las horas intermedias había visto el choque allí. No creo que lo hayas hecho, dijo Lindy considerando todo. Lady K, puede que no haya recibido formación en filosofía, pero creo que puedo defenderme en el debate, si te interesa. En realidad no es tan diferente de un spar. Quizás, dijo su señor. El viaje a Xianmen para la subasta será largo incluso con los atajos acordados. Lindy asintió y aceptó eso. Habría una serie de saltos de transporte más cortos, pero aún así serían varios días de viaje. Renxian, yo. Mamá ha declarado que la atenderé en su habitación privada esta noche, interrumpió nuevamente Kai Renxian. El miedo se abrió paso a través de su voz habitualmente estoica. Oh. Lindy recordó el aspecto demacrado que había usado Renxian después de pasar una noche con su madre el año pasado. Buscó palabras, pero encontró pocas de utilidad. Lo siento, Renxian. Pero eres fuerte. Solo un poco, entendió la reticencia de Renxian hacia su hermana debajo de las palabras sobre la familia, el deber y todo lo demás. Lindy supuso que incluso Kai Renxian tenía un límite en la cantidad de responsabilidades imposibles que podía asumir sin ceder. Soy yo. Kai Renxian preguntó, mirándose una vez más al espejo antes de continuar sin esperar una respuesta. Ven. Tenemos varias personas que conocer esta noche. Sí, Lady Kai. Lindy cruzó los brazos frente a ella mientras seguía a su señor, un número preciso de pasos detrás y a un lado. En su mente, sintió una punzada de tristeza por parte de Sixian. Ella estuvo de acuerdo, pero no podían hacer nada. Por ahora. La luz del pabellón propiamente dicho deslumbraba desde los tenues arcoíris proyectados por la niebla de las fuentes hasta la luz que brillaba en las numerosas superficies reflectantes y azulejos pulidos bajo sus pies. El pabellón estaba lleno de la alta sociedad de los mares Esmeralda, hablando, bailando, bebiendo y riendo. No se trataba precisamente de los festejos bacanales de la luna soñadora, pero tampoco de las reuniones serias y sin vida en las que Lindy se había iniciado socialmente. Sixian se rió en voz baja. Bastante cierto. Hoy fue juerga y mañana torneo, pero después de eso, muchas de estas personas regresarían a casa para reunir a sus soldados contra las tribus de las nubes y lo que ahora sabía llamar las 7 ciudades.
Aún así el ambiente era bueno, lleno de confianza y fanfarronería. Aquellos con quienes se detuvieron a hablar la trataron con gracia y buen humor en su mayor parte, y ella hizo su parte simplemente apoyando a Kai Renxian, llegando a explicar algunos detalles de su experiencia directa cuando se le preguntó. Este año hubo mucha menos insistencia en sus intenciones matrimoniales. Había demostrado lo suficiente como para asustar a los pequeños y oportunistas. Pronto se encontraron con su primer contacto importante de la noche. Ella se había enterado de esta reunión anteriormente a través de Kai Renxian, y estaba bastante recelosa de ello. De pie cerca de la fuente nebulizada en el centro del pabellón, en una pequeña burbuja de serena tranquilidad, había un caballero mayor observando el juego del rocío. Llevaba una túnica finamente planchada de azules oscuros y morados bordada con llamas rizadas en los dobladillos y una gorra de ministro negra en la cabeza. Sus rasgos eran severos y forrados, y su barba y bigote bien cuidados estaban moteados de plata. Ella solo podía ver una de sus manos, enguantada, donde se curvaba alrededor de la cabeza de jade del bastón oscuro en el que se apoyaba sutilmente. Fue un cultivador del Quinto Reino. Este era Cao Chun, el inspector imperial que sería asignado a su expedición. La noticia había llegado poco antes del torneo. El trono había indicado que necesitarían un observador en este asunto. Señoras, dijo Cao Chun mientras se acercaban, acompañado por el leve clic de su bastón mientras giraba sobre su talón para mirarlas. Lindy no podía leer nada más que un examen severo en su rostro. Secretario Superior Kai Renxian saludó, realizando la reverencia adecuada. Lindy siguió su ejemplo e hizo una reverencia más profunda. Lindy ya había sido informado de su rango y títulos. En su totalidad, fue secretario superior del Sur en el Ministerio de Integridad. Ya no era un agente activo, ahora era gerente y administrador de ellos. Es bueno ver que eres rápido, dijo con claridad. Tu madre, su gracia, es experta en levantar el ánimo de sus subordinados. Mi honorable madre entiende bien la importancia de la moral para los esfuerzos bélicos, dijo Kai Renxian. Ella lo es, Cao Chun estuvo de acuerdo. Por eso tu situación me desconcierta. Una elección tan poco ortodoxa debe traer cierta confusión al espíritu del pueblo. Lindy cuadró los hombros y se encontró con la mirada evaluadora de los ojos grises del hombre mayor. Las arrugas alrededor de las comisuras de su boca se profundizaron. No parecía insatisfacción, solo un pensamiento profundo. Con más de 400 años, Cao Chun era un veterano de las últimas guerras de bandidos de los Picos Celestiales. Los conflictos iniciados por las reformas del emperador anterior y el esfuerzo por limpiar los Picos Celestiales de descontentos habían sido el incendio en el que fue bautizado el Ministerio de Integridad. Los reinos bandidos, los cultos heréticos y otras cosas similares habían podido echar raíces durante mucho tiempo en las numerosas ruinas y rincones fortificados, pero los esfuerzos del emperador finalmente habían eliminado esta mancha de los picos. Los programas de excavación, remodelación y asentamiento de la emperatriz Xian fueron la continuación de esto. La reputación de Cao Chun era la de un héroe que había derribado a muchos villanos y salvado a muchas personas. Se decía que era un hombre de virtud intachable y de gran devoción hacia los grandes espíritus. Sin embargo, su reputación también era la de enemigo despiadado de aquellos que contradecían la ley imperial. Sintió que Sixian regresaba a su mente y le sorprendió la aguda certeza de que los intereses que este hombre representaba probablemente no estaban de su lado. Nuestro parlay fue poco ortodoxo, estuvo de acuerdo Kai Renxian. Sin embargo, también es una tontería ignorar las oportunidades que se presentan. Cao Chun también apoyó la otra mano sobre su bastón. Quizás. De todos modos, es mi deber velar por que se respeten los valores e intereses imperiales durante estas negociaciones. He escuchado muchos informes sobre este asunto, pero ahora quisiera escuchar de ustedes, las mentes que lo impulsan. Explícame tus planes, tus razones y tus observaciones sobre los objetivos para que pueda juzgar este curso adecuadamente. Lindy y Kai Renxian compartieron una mirada. El primer paso, que se está dando ahora bajo los auspicios de la secta Pico Argenta y las plumas blancas de mi madre, es la construcción de una fortificación neutral y un punto de encuentro, comenzó Kai Renxian, juntando las manos a la espalda. Esto servirá como una demostración de fuerza e ingeniería imperial, además de evitar interferencias indebidas de terceros.
Uno de los primeros puntos del orden del día será el establecimiento de credenciales diplomáticas con el cielo blanco extranjero y métodos para identificar rápida y exactamente a sus agentes. Históricamente, una de las muchas dificultades a la hora de abordar las tribus de las nubes ha sido la identificación, añadió Lingby. Incluso cuando se han cerrado acuerdos, su naturaleza nómada significa que los más agradables podrían desaparecer sin previo aviso. Es bueno protegerse contra su inevitable falta de confiabilidad, admitió Cao Chun. Kai Renxian inclinó la cabeza, reconociendo las palabras pero sin responder. Lo más importante es que mis sirvientes y yo estableceremos nuestros feudos provisionales cerca para mostrar nuestra confianza y compartir el riesgo que representa este proyecto. Esto es importante. Los habitantes de los mares Esmeralda del Sur están maltratados y, con razón, desconfiados. Quiero que sepan que no estamos simplemente jugando con sus medios de vida, dijo Lingby. Es vital que no perdamos de vista nuestro deber primordial, que es hacia nuestro pueblo. La gente de las colinas y los bosques del sur merece una verdadera oportunidad de paz y el tiempo para crecer en prosperidad y disfrutar de buena salud y comodidad bajo la égida del imperio, como todo su pueblo merece, concluyó Kai Renxian. Cao Chun los estudió a ambos, pero su atención se centró principalmente en Kai Renxian. 2 veces, su dedo golpeó la cabeza de Jade de su bastón. Es bueno que tengas en cuenta lo que es importante a medida que avanzas con este proyecto. Con demasiada frecuencia encuentro que aquellos con grandes visiones olvidan lo que cuestan esas visiones. Para tal fin, una de las partes más importantes de las primeras negociaciones será el establecimiento de fronteras claras y, si es posible, puestos de control, dijo Lingby. Si los viajes entre nuestros pueblos solo ocurren en puntos controlados, entonces será mucho más fácil garantizar que los malos actores no puedan causarnos conflictos. Esto, por supuesto, otorgaría ventajas a quienes controlaban estos puestos de control en ambos lados. Lingby estaba bien con eso. La movilización actual ya contribuirá en gran medida a despejar una zona de amortiguación en las montañas normales, permitió Cao Chun. No se había relajado, pero al menos los escuchaba con algo más parecido a la condescendencia que a la hostilidad abierta. Si se me permite, tal vez deberías pensar en ampliar este concepto. Los Swan, con su dispensa especial, tienen sus cuarteles en el extranjero. Si estos bárbaros pudieran ser contenidos en un número limitado de regiones controladas, creo que eso aliviaría muchas preocupaciones de contaminación. Le agradezco su consejo, secretario Cao, dijo Kai Renxian. Había considerado tal concepto, pero no quería presumir. Es un buen rasgo tenerlo. Cultívalo, joven heredera. Akun, continuó. Pasaron el siguiente cuarto de hora aproximadamente detallando los planes para las primeras negociaciones. Entre ellas figuraban la consolidación del actual alto el fuego provisional en un acuerdo mutuo de no agresión y las medidas que se estaban adoptando para asegurar el sitio neutral. Ante la insistencia de Cao Chun, hicieron algunas observaciones sobre la preparación militar y las posibles tácticas del cielo blanco, pero finalmente llegaron al final de su presentación. Cao Chun permaneció en silencio por un momento mientras terminaban, golpeando ociosamente con su bastón las baldosas de mármol. Su rostro permaneció severo mientras miraban nuevamente hacia el rocío brumoso de las fuentes. Finalmente, después de una pausa interminable, habló. Estoy convencido de que usted está abordando este asunto, al menos de forma exhaustiva y reflexiva. Tus intenciones son buenas. Ninguno de los dos respondió, sintiendo que el secretario no había terminado de hablar. Sin embargo, esta sigue siendo una acción muy inusual. Tendré consejos a medida que avancemos. Si las cosas van bien, la gente del sur tendrá tiempo para recuperarse. De lo contrario, esto aún permitirá ganar algo de tiempo mientras se solucionan otros asuntos. Observaré a estos bárbaros y me aseguraré de que nada de su salvajismo eche raíces. Gracias, secretario Cao, dijo formalmente Kai Renxian. Como observador, ¿tiene algún requisito que deba cumplirse? Alojándome para mi séquito en el lugar, dijo Cao Chun con claridad, volviéndose hacia ellos. Se han asignado 2 agentes subalternos a mi mando para operaciones en el lugar. Además, después de este evento recogeré a un aprendiz. También necesitará alojamiento. ¿Puedo preguntar a quién? Preguntó Kai Renxian. Jin Tae. Quizás sepas de él, dijo la secretaria.
También servirá como los ojos del norte en esto, ya que otras provincias han comenzado a mostrar su interés. Por supuesto, dijo su señor con un ligero surco de su préstamo. ¿Algo más? Nada que yo ponga sobre tus hombros. Hablaremos de mi participación en las negociaciones más adelante, cuando haya realizado mis inspecciones del sitio. No dejes que este viejo caballero te retenga más. Dijeron sus bromas, hicieron una reverencia y se despidieron. Creo que todo salió tan bien como se podía esperar, dijo Lindy con cautela mientras se reunían con el cuerpo principal de invitados de la noche. Supongo que sí. Es posible que hayamos ganado suficiente margen de maniobra para comenzar antes de que comience la interferencia activa. Aún así, debemos estar preparados para incorporar cualquier demanda que el trono pueda hacer en nuestras posiciones negociadoras. Sin duda, esto haría que las negociaciones fueran más complejas y difíciles, pensó Lindy con un suspiro. Sixian se ofreció como voluntario. Lindy asintió y le transmitió eso en silencio a su señor. Es bueno saber que mis propias fuentes no carecen totalmente de mérito, afirmó la heredera. Es algo, sí. ¿Tus planes para el resto de la noche, Lindy? Tengo una reunión con algunos miembros del clan Diao, repitió Lindy. Era preocupante que Renxian tuviera que preguntar de nuevo. Bien. Asista a eso, dijo Kai Renxian. Debo ir con mi madre. Sí. Te veré por la mañana, Lady Kai, dijo Lindy, inclinando la cabeza. Cualquier otra cosa que pudiera haber dicho sería grosera o mentira. Se giró hacia la parte occidental del pabellón, después de haber visto a varias personas con colores Diao en esa dirección. Sintió que Sixian cambiaba de opinión, dándole una sensación como si tuviera un brazo alrededor del hombro. La musa murmuró. Ella sentía más que eso, pensó Lindy. El torneo estaba a punto de terminar y la tarea que habían asumido se avecinaba. Las negociaciones con los Bai, el encuentro con Cao Chun y todo lo relacionado con Kai Renxian se combinaron en un tremendo peso sobre sus hombros. ¿Qué diablos creía que estaba haciendo? Sixian murmuró. Ni siquiera sé qué es eso, dijo Lindy en voz baja, zigzagueando entre la multitud. Lindy consideraba el pináculo del poder, los poderes que había presenciado y los cultivadores con los que había hablado. Ella recordó aquella noche terriblemente vergonzosa con Bao Qian cuando él le preguntó qué quería hacer con su poder. Ella no había podido responderle entonces. Probablemente todavía no podría. Pero sí pensó que podría estar dispuesta a buscar una respuesta. Ella solo esperaba que Kai Renxian pudiera resistir hasta tener a alguien que supiera lo que estaban haciendo para apoyarla. Eres Kai Renxian y la verdad azota tu mente. Contacto, 2. Interludio, verdad. Eres Kai Renxian y la verdad azota tu mente. Los hilos blancos y dorados de la Iming, tu cuidador, tu escudo, tus huesos, cuelgan en el aire, brillando bajo la crepitante luz del fuego. Te sientas rígido sobre un diván de peluche con una bata ligera, y la sensación de un hilo muerto y sin vida te pone los pelos de punta. Pero es un pequeño dolor comparado con la agonía cuando dedos hechos de carne más duros e inflexibles que el mero acero se sumergen en la tela de la Iming y emergen con brillantes hilos de alma adheridos a las uñas pintadas. Kai Senua, duquesa de los mares Esmeralda, se sienta casualmente en el diván a tu lado, envuelta en su propio y endeble turno de noche. Su cabello se cae suelto y sin peinar alrededor de su cara. Ella tararea una melodía suave mientras sus dedos bailan, cosiendo y cortando hilos de luz mientras la Iming se retuerce y gruñe. Contienes tu propio grito con la facilidad de una larga práctica. Te sientas en una habitación que debe ser acogedora y cómoda. Colores cálidos y suaves adornan la habitación, en lugar del blanco intenso y el dorado o el carmesí intenso de los colores Kai. El fuego que arde en el hogar está afinado con precisión, ni demasiado caliente ni demasiado frío ni demasiado brillante ni demasiado tenue. Sobre la mesa frente a usted se sienta una tetera que humea suavemente y platos de golosinas y bocadillos ligeros y azucarados, del tipo que a un niño se le podría permitir disfrutar en un día festivo. Un tablero Beiki y otros juegos y entretenimientos están empaquetados en un solo estante al otro lado de la habitación. Así ha sido siempre cuando mamá te llamaba. Nadie ha tocado nunca los refrescos. Nunca han tocado los juegos. Una vez, cuando eras muy joven,
Creíste que estaban allí esperando el día en que fueras lo suficientemente fuerte para tolerar la presencia de madre. Una parte de ti todavía desea creer eso. Otra parte, nacida aquí en la secta, se pregunta si el resplandor que se vestía en la carne de una mujer solo conocía la forma del afecto maternal sin nada de contexto o razón. Ella se pregunta si estas acciones provienen de un fantasma que repite sin pensar las labores de la vida. El daño no es tan grave. La voz de tu madre, gutural y rica, golpea tus oídos como clavos clavados. Tu piel arde. Ahora está mejor. Eres más fuerte ahora. Tu propia luz ya no amenaza con apagarse antes de la tormenta de fuego. Sin embargo, es una interacción interesante este extraño y que se aferra a tus heridas. ¿Crees que vino de las luces del cielo, cariño? Sí, madre, dices, manteniendo los ojos fijos hacia adelante. Eres más fuerte, pero dominar el temblor de tu voz aún requiere trabajo. El encalado se retuerce bajo las manos de tu madre. Eso coincide con mis observaciones. El problema ocurrió solo la noche después de nuestro encuentro con el espíritu de hielo. No me alegra que tu sirviente se haya visto obligado a entrar en tu mente de esa manera, comenta Kai Senua distraídamente. Una costura se aprieta y la Imin grita. Tu humilde hija solo puede disculparse por su fracaso, dices bajando la mirada. Lindy es confiable. Ella tiene toda mi confianza. Si no lo fuera, el recuerdo que encontró de mí la habría reducido a cenizas. Tu madre se ríe como por una pequeña broma. Al menos has elegido bien con eso. Ojos de resplandor inquebrantable miran a la Iming, que cuelga flácido, con la mirada de un maestro artesano. La voz del espíritu en tu cabeza está en silencio. Estos tiempos son los únicos en los que la Iming está completamente en silencio. Los ojos se vuelven hacia ti, una mano te cepilla el cabello y dedos de acero perforan tu carne sin sangre de la misma manera que se sumergieron en la tela. Es todo lo que puedes hacer para contener el estremecimiento a medida que el resplandor y la verdad invaden aún más tus pensamientos. La luz penetra cada grieta de tu mente. Sientes como madre observa tus recuerdos, hojeándolos como un erudito hojeando un libro muy desgastado. No tienes secretos. Nunca lo has hecho. No de mamá. Sabes al hablar con Lindy y con Gang Wangli que el cultivador promedio conserva cierta sensación de privacidad en sus pensamientos más íntimos. Has escuchado conjeturas vanas sobre cómo la verdad de la madre podría ser tergiversada o pasada por alto. En raros momentos de inactividad, te has preguntado cómo se sentiría creer en algo así. La luz de la madre perfora todas las capas y nada puede ocultarse de ella. No en su presencia directa. Has cambiado mucho en este último año. Tus pensamientos y elecciones han cambiado poco a poco. Esperas la censura. Madre tararea para sí misma, tijeras de espíritu peinando tu espíritu. Trazan costuras e hilos, pero solo unos pocos cortes perdidos hacen que el dolor esperado te queme los nervios. Se retiran. Gira. Dame tu espalda, Renxian. Realmente deberías cuidar mejor tu cabello. Es tu mejor característica. Obedeces sin pensar, levantando las piernas para sentarte con las piernas cruzadas sobre el diván mientras un pincel de cristal brillante se materializa en sus manos. Las púas tocan el cuero cabelludo y el dolor es casi inexistente comparado con las dos luces radiantes que aún arden en la parte posterior de la cabeza. La disculpa reflexiva no llega a tus labios como debería. En cambio, algo brota en tu pecho, caliente, indefenso y caótico, una emoción desconocida que casi confundes con el regreso de la Iming. Tu vestido cuelga silenciosamente del marco. ¿Qué quieres de mí? La voz que habla, diminuta y temerosa, apenas es reconocible como la tuya. El cepillo que pasa por tu cabello se queda quieto, los dientes como una docena de cuchillos presionados contra la nuca. El resplandor arde y lo único que puedes hacer es no romperlo. Oh, no es propio de ti cuestionarme, Renxian. La voz de tu madre es cálida y burlona, pero de todos modos hay una espada en ella. ¿Me has visto, madre?, dices en voz baja, con los ojos cerrados contra la luz cegadora. Sabes de mis fracasos y desviaciones. ¿Lo hago? Ella reflexiona y el cepillo vuelve a atravesar tu cabello como si nada estuviera mal. Como si no pudieras sentirla separándote hilo a hilo. Habla de ellos, hija.
Tu pobre anciana madre debe estar volviéndose olvidadiza. Suena muy divertida y nunca antes eso te había hecho sentir tanta ira. Mamá no puede mentir. Entonces, ¿por qué no habla con claridad, en lugar de jugar contigo como un gato? No he podido encontrar las lecciones en tus artes, dices, agarrándote las rodillas con un agarre de nudillos blancos. Estoy lleno de poderes y facciones a las que has dado un claro desagrado. Yo. Las palabras mueren en tu garganta. La certeza que habías encontrado parecía muy lejana. Incluso ahora no puedes decirlas, que la madre era imperfecta, que la madre estaba equivocada y que tu propio camino sería diferente, por poco que fuera. No en presencia de mamá. De ningún modo. Buen intento, dijo la luz empírea con voz de dioses, consumidora y despojada de la máscara del humor lánguido. No estás completamente roto. Eso está bien. Ya no sientes el diván debajo de ti ni el fuego crepitante del hogar. El resplandor incoloro es tu mundo y sus ojos te queman. Una montaña, una ciudad, una máquina de incomprensible complejidad, adornada por una partitura, 100.000 ojos de rostros de platino y jade blanco tallados en expresiones de emoción fija, moviéndose en un patrón incomprensible de orden divino, mírate. 2 ojos son los más grandes de todos, su luz abrumadora, portales a algo de destrucción y comienzos. Di la pregunta. Estás de rodillas, con las manos presionadas hasta quedar en nada. Viene la memoria. Un recuerdo terrible y no deseado. El telar, las agujas, las tijeras. Restos de tela dejados en el suelo de corte, cada uno de ellos un trozo de un niño que vio la verdad del cielo y fue quebrantado por ella. Más reciente, fugaz como la niebla de la mañana, llegó otro recuerdo, un abrazo, fresco y oscuro contra la luz. Y tú, Kai Renxiang, haz la pregunta que nunca te habías atrevido a hacer. ¿Por qué? Yo no engaño. Mis hijas deben saber mi verdad. Deben mirarme y saber que el cielo está mal. Puedes sentir el sabor de la sangre en tu boca, cobriza y caliente, como ese día. El resplandor se desvanece y estás una vez más en esa pequeña habitación. La mano de la madre descansa sobre tu cabeza, un peso terrible a pesar de la suavidad de su tacto. La voz de madre te hace cosquillas en el oído, pequeña y humana. La felicidad no puede ser tuya, cariño, ni la de Tianli ni ninguna otra mía. La rabia es el alma del progreso, la satisfacción su pesadilla. Debes mirar al cielo y ver la fealdad que gotea de cada trono. Puedo sentir tu enojo, cariño, y nunca he estado más contento. Se necesita tiempo para parpadear las manchas de los ojos, tragar la sangre y escuchar los gritos de renovado odio de la Imin. Te sientes agotado y vacío. Sigo haciendo lo que quieres. Querías mi duda. Tu voz suena aburrida para tus propios oídos. Sí. La duquesa se ríe y su mano te da una palmadita en la cabeza una vez más. Es como una púa de hierro clavada en tu cráneo. ¿Entiendes, por fin, alguna parte del papel de mis hijos? Estoy realmente contento. Dime, Renxiang, ¿has visto mi verdad? ¿Has visto mi yo exterior, el progreso tirano, el constructor y el rompedor de tronos? Estos títulos resuenan en el aire, mucho más que simples sonidos. ¿Recuerdas, cariño, qué palabra es la que llevo en el centro? Ya no eres un niño, pero los recuerdos de ese día siguen siendo dolorosos, renovados por la visión que nuevamente se te dio en el corazón de su poder. Ves las palabras exteriores. Progreso. Renovación. Verdad. Te estremeces al descubrir lo último y lo más cierto. Es luz y fuego, rabia y anhelo. Cae de tus labios y la habitación tiembla con la realidad. Revolución. La duquesa se pone de pie y te mira mientras miras hacia adelante, con sangre goteando por tu barbilla para manchar el turno que usas. Seguiré rompiendo tradiciones. Seguiré cambiando el mundo, incluso cuando mi favor se agote y la ira del pueblo se vuelva contra mí. Mañana daré mi siguiente paso, sin duda enfureciendo a muchos en todo el imperio. No soy sostenible. Algo debe reemplázame, dijo Kai Cenua pensativamente. No respondes. Los tronos del cielo te esperan, Renxiang. Esperaré con ansias a ver si son tus manos las que los derriban.
Ella se ríe y luego se va. De alguna manera, sabes que no volverás a esta habitación. No sabes si reír o llorar. Contacto 2. A la sombra de Xiangmen 2. La agitación de la tierra hace que las ramas del cielo se balanceen y las hojas crujan como no se ha visto desde la última vez que las bestias gobernaron la tierra. Entre las nubes y los palacios tiemblan los tronos de los dioses. Por fin, los señores del cielo, esos mentirosos más sublimes, agitan sus redes. Incluso ahora sospechan. Arrancan los hilos de sus complots, buscando cuál de ellos ha traído esto, cuyo plan había escapado a su control. En el cielo, los dioses discuten mientras el mundo arde. Pero en el trono más alto, el rey soñador, señor del cielo, maestro de las realidades, aquel cuyas palabras crean la verdad, portador del sueño de la palabra y patriarca de los mentirosos, despierta de su cultivo. Él pone a sus parientes en su lugar con una palabra. Sus mundos se convierten en su mundo. Si la tierra rechaza el sueño sublime, tendrá en cambio una pesadilla. Los artefactos del adivino, las fortificaciones de los poderosos Xiangmen, se encienden con un poder no visto en 10.000 años. En la tierra, donde el futuro marcha, el mundo se retuerce y se rompe. El cielo se vuelve del color de la carne magullada y la tierra se inclina bajo sus pies. El cielo se oscurece con la ira. El velo entre carne y espíritu se rasga como carne larga y podrida, y pesadilla desciende sobre la tierra. De las rasgaduras del velo brotan sueños crueles como ríos de alquitrán, consumiendo la tierra a su paso. La locura distorsiona el aire, con visiones del infierno, de conflictos familiares y de traición llenan cada mente. La red se extiende y cada hombre y cada mujer están solos, rodeados por un mar de enemigos, demonios sonrientes con rostros familiares, pero avaricia en sus ojos. Las pesadillas susurran al viento del fracaso y del castigo. Hablan de asesinos en la oscuridad, que ya castigan a los parientes de aquellos que se atreverían a sacudir el trono de Dios. Una red, vasta y brillante, consume el cielo magullado, y en su centro, encima de la corona de Xiangmen, está la sombra de una vasta araña. Sus patas en forma de cuchilla se extienden por el cielo, su inmenso e hinchado cuerpo titánico más allá de toda razón y sus 8 ojos brillantes ven todo lo que vale la pena ver. Miran a las huestes sucias y a las bestias de la tierra sin entender. Inútil. Declara esto. Derramamiento de sangre sin valor. Acusa. ¿Derribarían a Dios, y para qué? ¿Para traer caos? ¿Luchar, traicionar y ser traicionado entre los escombros de su trono? Imprudencia. Las bestias de la tierra no pueden dominarse a sí mismas, solo ser dominadas por el cielo. Qué locura pensar que el orden del mundo podría ser desafiado. Qué petulancia rechazar el sueño sublime de sus amos, interrumpir su comunión, manchar su lienzo y arruinar sus canciones, sacarlos de los pasillos de la iluminación para lidiar con esta rabieta. Misericordia. Al primero que vea cómo se corrige esta locura. Las canciones de guerra mueren bajo el peso de los pecados de los manifestantes. Los rebeldes tiemblan, el fuego que había ardido en sus corazones ahora tan lejano, preguntándose si el que está a su lado será el primero en darse la vuelta o si ellos mismos deberían dar el primer paso. Florece una rosa, un trono, un pedestal, un escenario. Ligero, incoloro y radiante, brilla. Un ideal responde al desafío de Dios. Contacto 2. Hilos 227, pronunciamiento 1. Lindy miró a Kai Renxian con el rabillo del ojo y permaneció en silencio mientras subían las largas escaleras que conducían al palco en lo alto del estadio. Ella estaba demacrada. Kai Renxian lo ocultó bien, pero Lindy reconoció las pequeñas diferencias en su postura y el toque de cosméticos alrededor de sus ojos. El encuentro con su madre definitivamente había sido duro. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarle hoy, Lady Kai? Lindy siguió exactamente 2 pasos detrás de Kai Renxian mientras ascendían. Hoy no, creo. Kai Renxian parecía cansado, pero la determinación férrea de alguien que sabía lo que tenía que hacer y que había estado ausente había regresado. Algo había cambiado. Te llamaré cuando te necesite, Lindy, dijo Kai Renxian, con la voz tranquila en la privacidad de la escalera. Creo que tendremos mucho de qué hablar en nuestro viaje hacia el norte. Lindy hizo un pequeño gesto de reconocimiento. Palabras que no deberían decir,
¿Ni siquiera aquí en la secta? Eso fue preocupante. Estoy contigo, dijo Lindy. Y pronto Gangwangli también lo será. Sí, Kai Renxian estuvo de acuerdo. Entiende, Lindy, que necesito algo de tiempo en cultivo antes de poder hablar con claridad. Por supuesto, Lady Kai. Entonces no es del todo una cuestión de peligro, sino también de procesamiento. Bueno, ella podría esperar. Ciertamente había suficiente en su plato por el momento. Ella simplemente estaría contenta de que Kai Renxian hubiera encontrado esa parte de sí misma nuevamente porque hoy compartían una caja con la duquesa, no con los Bai. Ella ya podía sentir la presión creciendo sobre sus hombros. Demasiado pronto, emergieron al interior brillantemente iluminado del balcón de los espectadores, que se encontraba por encima de todos los demás. La presencia de la duquesa casi abrumó a todas las demás. Estaba sentada con una pierna cruzada sobre la otra, tan lánguida en el asiento del estadio como nunca antes había estado en su trono. Llevaba un vestido ornamentado y formal de color blanco y dorado combinado con imágenes de flores florecientes. Solo la abertura casi hasta la cadera en las 3 capas del vestido mostraba el inusual sentido de la moda de la duquesa. Sentado a su lado estaba Diao Linkin, que tenía los brazos cruzados y era inexpresivo. Su vestido era de color rosa pálido con rojos más profundos en la capa inferior y los dobladillos, y su cabello castaño miel estaba recogido y tejido entre ornamentados adornos de jade. Sus ojos se dirigieron hacia los dos y Lindy sintió que el disgusto de la mujer mayor los invadía. No era poderoso, simplemente un escalofrío en el aire como espinas de zarza raspando la piel. La última, sentada 2 filas delante de estas mujeres, era Diao Luben. Con los ojos en blanco y mirando hacia adelante con números y personajes bailando en ellos como motas de luz estelar, el hombre parecía intensamente desinteresado. Llevaba una túnica verde sencilla. Entonces a Lindy le llamó la atención, al observar a estas personas, cuán verdaderamente vacía debe estar la palabra familia en los ojos de Kai Renxian. Renxian, hija mía, no es propio de ti presionar el borde de lo tardío. Una sonrisa indulgente sonó en los labios de Kai Senua. Debo disculparme, honorada madre. Pasé mucho tiempo contemplando las ideas que te dignaste compartir con esta indigna hija. Kai Renxian ofreció una reverencia rígida pero precisa. La duquesa parecía terriblemente divertida. La expresión de Diao Linkin estaba cuidadosamente en blanco. Tan diligente. Kai Senua se rió entre dientes. Toma asiento, querida. El partido de tu soldado está a punto de comenzar. Kai Renxian se enderezó y asintió, sentándose junto a su padre. Él ni siquiera la miró. Lindy se sentó a su lado, tratando de no sudar bajo el terrible resplandor que ardía en la nuca como un fuerte sol de verano. Pilló a Kai Renxian golpeando con sus dedos el apoyabrazos de su asiento, una señal segura de agitación en la estoica muchacha. Lindy se hundió en su asiento. Esto fue horrible. Haciendo todo lo posible para distraerse de la incomodidad, se concentró en la arena donde ahora se enfrentaban Gangwangli y Lu Fen. La arena brillaba con una luz familiar y los 2 combatientes desaparecieron, consumidos por una nube en expansión de color verde oscuro. En unos momentos, se resolvió en una escena boscosa profunda y densa. Los árboles viejos se alzaban unos 30 o 40 metros por encima con troncos tan anchos como casas pequeñas. Entre ellos había árboles más pequeños, también altísimos. Las malas hierbas, las zarzas y los matorrales obstruían el suelo sembrado de hojas, y un espeso dosel de hojas en lo alto permitía que solo pequeños rayos de luz solar pasaran para mojar los marrones, verdes y amarillos pálidos de la maleza. Entre un nativo de los mares Esmeralda y una de las selvas del oeste, Lindy supuso que este era el terreno neutral más cercano que la secta podía ofrecer. Ella vio a Lu Fen por un momento, un destello de cabello negro sedoso y seda roja desapareciendo en el dosel sombreado. Mientras tanto, Gangwangli había aparecido en un pequeño claro encima de una piedra ancha y plana que bloqueaba el crecimiento de los árboles. Estuvo brevemente al sol, con expresión sombría mientras una vez aplaudía en un gesto como una oración y comenzaba a caminar hacia el bosque que se oscurecía. Con cada pisada, Lindy sentía un eco de ir resonando a través de la piedra, la tierra y la raíz, y lentamente, un tenue resplandor dorado comenzó a arrastrarse a lo largo de las articulaciones de su armadura, proyectando el oscuro suelo del bosque con una luz vibrante.
¿Cuánto ha cambiado esto?, me pregunto. La voz de la duquesa cortó la atención de Lindy, presionando su cráneo a pesar de que las palabras no estaban dirigidas a ella. Ella volvió a llamar su atención, solo un poco, para escuchar la respuesta de su señor. Gan Wangli no necesitó mucho cambio. Solo necesitaba alejarse de mi sombra. Ese no es su papel. Oh. Dices eso como si fuera una cosa pequeña, hija. Abajo, un árbol retorcido, con la corteza deformándose en unas fauces demoníacas que gritan. Raíz y rama arrancadas. Gan Wangli soltó un bramido y su palma revestida de metal destrozó un tronco hasta convertirlo en acerrín. Lindy vio una enredadera curvarse alrededor de su tobillo. Se torció la pierna y la liberó. Un tronco que caía se retorcía de vida renovada. Un tóxico recorría 100 anillos mientras detonaba en una vil nube púrpura. Apenas Lindy pudo ver dónde brillaban hilos, innumerables en número, entre la madera. El pecho de Gan Wangli se infló en el momento antes de que la toxina llegara sobre él y sus manos se juntaron a tiempo con un gran grito. Se desató una onda expansiva que arrasó con veneno, vides y árboles por igual. Lindy escuchó el débil chasquido de los hilos. Lu Feng. Gan Wangli exigió que su voz se volviera metálica por la placa frontal dorada del timón que ahora usaba. Sepa que no puedo dejarme agotar por trucos tan mezquinos. Lindy sonrió levemente ante el grito teatral, sintiendo el hormigueo de y en el aire que rebotaba de tronco en tronco, al igual que las vibraciones de sus enormes pisadas. Parecía que Gan Wangli había encontrado una forma de convertir su propia naturaleza ruidosa en un arma. Ella estaba contenta por él. Se escuchó un leve gemido en el aire y Gan Wangli giró, levantando la palma para captar una mancha borrosa en la palma de su mano. Luego vino otro, y otro y otro. En la estela de cada proyectil se oía un trueno, un fusilado de cientos de lo que ella veía como espinas de color verde pálido. Su dirección obligó a Gan Wangli a moverse y girar mientras adoptaba una postura cerrada, con las manos arremetiendo en desenfoques metálicos mientras los golpeaba a todos a un lado. La cabeza de Gan Wangli rozó las ramas más bajas y luego avanzó. Su luz creció con él a medida que avanzaba cada vez más alto. 3 metros, luego 4, luego 5, hasta que las espinas rebotaron en su armadura como hojas que caen, y golpeó sus palmas hacia abajo, unido por 2 manos doradas adicionales que destrozaron árboles más pequeños como cerillas y enviaron una onda de choque retumbante que destrozó la tierra durante más de 100 metros en dirección a las espinas. Ya no volaba más, pero mientras Gan Wangli sacudía la cabeza como un buey molestado por las moscas, Lindy todavía podía sentir innumerables hilos tensos en la oscuridad. Esta no iba a ser una pelea corta. Otro estruendoso estruendo llenó la arena cuando el golpe de palma de Gan Wangli demolió un pequeño bosquecillo de árboles en una nube de madera astillada y hojas voladoras que se expandía rápidamente. Retiró la mano y ésta emergió de la nube envuelta en enredaderas adheridas y musgo rastrero que se retorcía entre las articulaciones de su armadura. Dio un paso adelante y se escuchó un sonido de succión húmedo cuando el suelo debajo de su enorme bota se convirtió en un sumidero lleno de raíces arrastrándose. Gan Wangli soltó un bramido mientras liberaba su bota ahora cubierta de barro. Nunca te cansas de parecer un tonto torpe, ¿verdad? La voz de Lu Feng susurraba a través de la madera, generada por el susurro de las hojas y el crujido de las ramas. Nunca te cansas de parecer un cobarde deshonesto, ¿verdad? Gan Wangli replicó, todavía de buen humor mientras se enderezaba. Ahora estaba muy por encima de los árboles de tamaño normal. Hasta donde Lindy pudo ver, ambos estaban jugando un juego diferente. Lu Feng parecía contento de dejar que Gan Wangli atravesara innumerables trampas y terrenos alterados. Gan Wangli, sin embargo, estaba buscando sutilmente mientras caminaba, estrechando el área de búsqueda al devastar el terreno en el que Lu Feng podía esconderse. Esto había estado sucediendo durante varios minutos y solo recientemente Lu Feng había comenzado a responder a los llamados y burlas de Gan Wangli. Ella quería pensar que Gan Wangli tenía la ventaja aquí ya que parecía estar usando menos y que Lu Feng, pero una sospecha la rondaba y, a su lado, la frente de Kai Renxiang estaba ligeramente arrugada por la preocupación. Viñas que enmascaran tumbas. Lindy parpadeó mientras el sonido de una voz ronca la atraía de regreso a la caja. Los ojos de Diao Luben se habían aclarado y miraba hacia abajo el duelo. ¿A qué te refieres, padre?, preguntó Kai Renxiang.
en que se basa el cultivo de ese niño. Diao Luben habló en un tono rápido y entrecortado. Plagas desagradables que debes tener en cuenta al construir en el oeste. Crecen alrededor de árboles y estructuras. La gente también, si se le permite. Los matan y los devoran, dejando atrás un caparazón hueco que se parece a la víctima. Malditos imitadores. ¡Qué niño tan irritante! Esperaba que este negocio fuera corto. Ya veo, dijo Kai Renxian. Tu hombre se infecta aún más con cada trampa que lanza. Su plan no es malo, pero parece ajeno. El hombre mayor gruñó. HMPH, combatientes por el desgaste. Vio el momento en que la atención de Diao Luben volvió a desviarse. Ni la duquesa ni el primer ministro hablaron. Lindy volvió a centrar su atención en la batalla de abajo con renovada preocupación. Gang Wangli estaba de pie, con la mano extendida, después de haber lanzado una roca hacia adelante. La tierra se partió donde había caído, dejando al descubierto una zanja de metros de profundidad llena de lodos tóxicos. Lo pasó por encima y tuvo que mover los brazos por un momento mientras su tobillo estaba atrapado en un hilo invisible que Lindy tenía problemas para detectar incluso cuando se curvaba alrededor de su tobillo y tiraba. Pasas mucho tiempo interpretando a un héroe valiente, pero eso te hace inconsciente y payaso, gran tonto, se burló Lu Feng. Lindy sintió una onda de y el lodo en el fondo del barranco burbujeó y se hinchó, explotando en una enorme nube de niebla de color rojo rosado que le picaba los ojos incluso al mirarla. Deshonesto, cobarde. El hecho de que pienses que estos son insultos solo demuestra lo ignorante que eres. Hubo un fuerte estruendo y la niebla tóxica se dispersó, múltiples manos doradas destrozando bosques y árboles en una cadena de estruendos e hilos rompiéndose. Lindy vislumbró seda roja y cabello largo y negro por un momento, alejándose rápidamente de la estela de la devastación. ¿Tienes confianza, Lu Feng? Me pregunto, ¿crees siquiera en tus propias palabras? No siento vergüenza por ninguna de mis decisiones del año pasado. No para desafiar la gran tormenta para ayudar a los nuevos discípulos. No por salir a luchar por mi pueblo mientras saqueabas almacenes como un bandido. Gang Wangli se elevó desde la nube, elevándose unos 7 metros en el aire. Su armadura aún brillaba, a pesar de que goteaban muestras de toxina. Deja que todos los villanos del mundo me pisen los talones y afilen sus cuchillos para mi espalda. Este Gang Wangli los soportará a todos. Y mi pueblo sabrá que está protegido. El bosque entró en erupción. Árboles enteros se retorcieron y se retorcieron, desintegrándose en enredaderas que se agarraban, y miles de espinas voladoras estallaron, columnas de toxina floreciendo alrededor de los pies de Gang Wangli. Sus manos se desdibujaron y aparecieron otras nuevas a sus espaldas para volarlos a todos. Soy un ganador. Y eso es lo único que importa para un líder, respondió Lu Feng con ligereza. La victoria calma todas las quejas y no necesita explicación. Algo negro y retorcido palpitaba dentro de los meridianos de Gang Wangli, y Lindy observó cómo las enredaderas grises y negras brotaban del interior de su armadura. Ella sintió que Sui se desbordaba y se drenaba para alimentar el crecimiento de estos parásitos. Se enroscaron a su alrededor, sus piernas se golpearon, sus brazos se rompieron hacia un lado y cayó de rodillas con un grito. Incluso el brillo dorado debajo de su capa y la hoja ornamental que colgaba allí proyectando miembros fantasmas desaparecieron en un racimo de vides. Gang Wangli luchó poderosamente mientras miraba fijamente el bosque en ruinas, incluso mientras las enredaderas se arrastraban por su rostro, perforando y retorciéndose bajo su piel. Siempre he despreciado palabras como esas. Cosas cobardes e infantiles que son. El crecimiento en todo su cuerpo, impulsado por su propio y, se hizo más intenso, calmando sus movimientos y enterrando su rostro en la tierra. Lindy vislumbró a Lu Feng, de pie en la rama de uno de los árboles más altos, con una mano en el tronco. Que llames infantil a alguien más es verdaderamente absurdo. Eso es. ¿Qué? Villanos. Siempre, di. La voz tensa de Gang Wangli resonó desde el interior del capullo de las vides. Debajo de ellos aparecieron flores de luz dorada, con las manos intentando escapar y fallando. Sui se estaba atenuando hasta sus sentidos y vio que el agarre de Renxian en los apoyabrazos se apretaba, tensando la madera. Detrás de ellos, la duquesa soltó una risa gutural.
Poco a poco, el tremendo capullo comenzó a calmarse y encogerse. Los destellos de oro llegaron con menos frecuencia y Lu Feng saltó de su posición, luciendo muy satisfecho consigo mismo. Ridículo hasta el final, Wang Li. Supongo que tienes mi respeto por eso. Imagínate lo fuerte que podrías haber sido si no hubieras perdido tanto tiempo con tus débiles. Ridículo, Gan repitió débilmente. Caridad, compasión, virtud, estas cosas son realmente ridículas. Había un pulso de energía. Lu Feng se detuvo en seco y su sonrisa se congeló en su rostro. Una lengua de fuego dorado lamía entre las vides. Las piernas de Lu Feng se tensaron y él tuvo que regresar corriendo, pero no llegó a ninguna parte mientras dos brazos dorados se cerraban alrededor de sus hombros. Había un hombre enorme y musculoso detrás de él, con un cuerpo parcialmente fantasmal, que se disolvía en lenguas de llamas y luz debajo del pecho. Vestido únicamente con un chaleco de fuego azul pálido, los rasgos cincelados de la figura mostraban una sonrisa complacida mientras se levantaba del suelo con Lu Feng a cuestas, con el largo cabello dorado ondeando al viento. El capullo se dobló. Gan Wangli se puso de rodillas, rompiendo enredaderas como un hilo fino a medida que más y más lenguas de fuego comenzaban a arder, con una luz dorada brillando a través de la maraña. Sui se ensanchó y las vides se retorcieron y carbonizaron. Lu Feng se abalanzó sobre las garras del brillante gigante que lo mantenía encerrado. Su piel chisporroteaba con ácido carnívoro y sus dedos moviéndose guiaban hilos que envolvían extremidades semifísicas para cortarlas, envenenarlas y perforarlas. El espíritu, sombrío e inviolable, simplemente inclinó la cabeza hacia atrás y luego la lanzó hacia adelante con tal fuerza que la onda expansiva hizo volar las hojas y ramas de cada árbol en pie en 100 metros. El crujido de la frente del espíritu al encontrarse con la parte posterior del cráneo de Lu Feng era repugnante incluso en las gradas. Mientras Lu Feng colgaba, aturdido por un momento, Gan Wangli, todavía envuelto de la cabeza a los pies en enredaderas parásitas, se puso de pie y, con un rugido, dio un paso adelante, rompiendo las ataduras alrededor de sus piernas. Déjame ser un tonto entonces, Lu Feng. Soy un escudo, no para mi señora, que no necesita tal cosa, sino para todos los que están abajo. Un líder debe ser un ejemplo e inspiración que demuestre que la virtud es su propia recompensa. Un brillante fuego solar ardía entre cada articulación y hueco de la reluciente armadura blanca de Gan Wangli, y el resto de las vides se desgarraron. Una docena de puños y palmas de tremendo tamaño, ardiendo por la luz del sol, salieron para romper el aire y golpear al aturdido Lu Feng. La arena se volvió blanca con la luz. Una vez más la duquesa se rió. Bien. Puedes quedarte con ese, Ren Xiang. A la sombra de Xiangmen 3. Una luz brillante ahuyenta la sombra y la duda. Mentes despejadas. Resolver renovaciones. Estoy aquí, declara la luz, y en la oscuridad arden 1.000.000 de pesadillas. El resplandor, el ideal, sube al escenario con un vestido tejido a partir de hilos de posibilidad, dolor y amor. El clic de los talones es un trueno que sacude las ramas de los Xianmen. Sus ojos son el futuro, proyectando su luz incognoscible e inalcanzable sobre el presente, el lienzo en blanco e incoloro. Su espada es la verdad, inefable y despiadada. Cuando lo levanta, una red antigua y un artificio se separan como una cuerda podrida, revelando el cielo azul claro. No hables de misericordia, señor de las mentiras. No hables de dulce razón ni de civilidad, cadenas y esposas a tu alcance. No hables de orden. El orden no es una criatura gorda y miserable que conspira sola con sus muñecas. He aquí yo, vuestro fracaso, tan grande que ninguna mentira puede borrarlo. Suenan los pies, suenan las voces y los ejércitos de la tierra avanzan hacia los dientes de la pesadilla. Entre las ramas, el rey de los sueños tiembla de rabia ante la impertinencia, mientras ampollas de color blanco blanqueador echan raíces en la punta de sus piernas y sus legiones de pesadillas arden. Bestias ingratas y miserables. Hemos guiado. Hemos cultivado. Todo lo que tienes es nuestra generosidad. La voz del rey ruge y la realidad gira. La hierba se convierte en espinas, el aire se convierte en llamas y todas las pesadillas del inframundo se derraman de los lamentos en el mundo material. Escupe sobre nuestra generosidad. No volverá otra vez.
El gran lobo plateado aúlla de rabia, arrojando demonios crueles y horrores sigilosos que amenazan con ahogarlo. Bestias y jinetes corren alrededor de sus pies, chocando con jinetes con barandillas brillantes que brotan de las raíces de los árboles, cada uno una confusión de posibilidades. Las murallas del príncipe de la tierra avanzan, dividiendo la tierra en laberintos de joyas y piedras. La niebla se eleva y un canto de guerra se eleva, consumiendo a quienes buscaban la luz. El constructor golpea las puertas del cielo, destrozando un artificio podrido. El crisol camina y las vidas desaparecen en una niebla de ceniza y sangre. El orador habla y los hombres luchan con la fuerza de 100. El amante extiende sus manos y eleva su ideal a los cielos. Los señores mentirosos pelean. Su oficio se evapora en la luz y sus falsedades se hacen añicos. Cada uno está solo, atado únicamente por finos hilos de la voluntad del patriarca. Cada uno se aferra a su mentira. Incluso cuando el mundo desciende al caos, deforman las mentes de los hombres y tergiversan sus mentiras celestiales donde la luz no llega. Los guerreros se vuelven locos con el tormento y el horror que emanan de los maestros de la pesadilla. El cielo se desmorona y el Señor del cielo grita. En el cielo, el ideal arde como un segundo sol, un futuro aún inmaculado, y el huracán del golpe de su espada arranca colinas de la tierra y hojas del gran árbol. Una pierna temblorosa de 1 kilómetro de largo se estrella contra la tierra. Hilos 228, pronunciamiento 2. Me sorprende que hagas tales concesiones antes de que termine el torneo, dijo Kai Renxian con calma, a pesar del cauteloso alivio que Lindy podía ver comenzar a sentir. La duquesa ofreció un encogimiento de hombros lánguido, reclinándose en su asiento, haciendo que las sombras bailaran por toda la caja. Estoy satisfecho con su determinación y un lugar en la final le otorgará el rango correcto. De hecho, podría ser mejor que el niño An gane esa batalla. Sufrieron cierta pérdida de prestigio el año anterior. Sonaba como una mujer reflexionando sobre el clima del día siguiente. Pero, Renxian, recuerda siempre que los soldados son criaturas peligrosas. Manténlo en la mano, ¿no? Por supuesto, madre. Abajo, el campo estaba despejado y Gan Wangli se retiró, permitiendo por fin que sus hombros se hundieran un poco por la fatiga. Había sido una maniobra arriesgada la que había realizado allí. Lindy no estaba muy seguro de cómo el bullicioso joven había escondido tal reserva de y mientras jugaba cansado. Apenas estudió artes sigilosas. Sixian analizó. Siempre podrían preguntar más tarde. Decidió no llamar a Sixian por la leve hipocresía de llamar llamativo a alguien más. En la arena de abajo, la secta anunciaba a los siguientes 2 combatientes. Cuando Angian y Xiao Fen subieron al ring, Lindy sintió una punzada de incomodidad. Le erizaron los pelos de la nuca, una ansiedad progresiva que casi la hizo moverse físicamente en su asiento. Pasaron varios largos momentos antes de que Lindy se diera cuenta de lo que era. Ella mantuvo sus ojos mirando hacia adelante en la arena de abajo. Ella no tenía ningún deseo de girar la cabeza. La atención de Diao Linkin estaba en su espalda. A medida que el campo de batalla tomaba forma debajo, con colinas onduladas y campos llenos de matorrales, Lindy sintió el susurro de un pétalo de flor soplando en su mejilla. El mundo se sentía aburrido y descolorido. Incluso la voz de Sixian era un susurro apagado. Solo brillaba la terrible luz de la duquesa, y eso también parecía apagado, pero era algo ligeramente indulgente, como una persona que giraba la cabeza a un lado para no escuchar. Lindy respiró muy profundamente y miró hacia su propio regazo. Pétalos de flores vibrantes soplaban y se enroscaban a su alrededor. ¿Qué he hecho para ganarme el honor de tanta atención, primer ministro? Al parecer, ayudó a mantener unida una muñeca rota hasta que pudiera comenzar a convertirse nuevamente en mujer. La voz aristocrática de Diao Linkin era mesurada y neutral. ¿Ya te habló de anoche? Lady Kai Renxian aún no ha tenido la oportunidad. A pesar de ella misma, se filtró cierta irritación por el hecho de que se hablara de su amiga de esa manera. Ella realmente no era lo suficientemente buena en esto todavía. Lentamente, giró la cabeza para mirar por encima del hombro y vio a Diao Linkin mirándola con los labios fruncidos y una expresión de irritación. Es realmente irritante cuando ves algo de verdad en una broma. Lindy permaneció en silencio,
recordando el año pasado, cuando la duquesa la comparó con el primer ministro y bromeó diciendo que el gusto de su hija coincidía con el de ella. Solo una pizca de ello, dijo Diao Linkin imperiosamente. Esa chica no ama de esa manera, y tú, aunque puedes, estás destrozado por el miedo. No lo entiendo, primer ministro. Esto parece inapropiado. Solo una reflexión, desestimó la mujer mayor. Y reconocimiento de lo que se está formando en el caos que llamamos cultivo. Has estado husmeando en los límites del clan Diao, ¿por qué? Los pensamientos de Lindy pasaron rápidamente mientras reunía una respuesta en su cabeza, tratando de mantener la calma en este escenario surrealista. Parece que te he ofendido un poco a ti y a tu familia, aunque nunca fue mi intención. Solo quiero asegurarme de que no se convierta en verdadera ira y aprender más sobre el Diao, para poder evitar errores en el futuro. No abandonarás a esa chica, y sé muy bien que estas ideas son tuyas, tanto como las de ella. En esta extraña ilusión, Diao Linkin parecía estar mucho más arriba, una reina esperándose, en un trono de flores y espinas. Tu ofensa fue muy intencional. Lindy se corrigió. Para evitar más ofensas más allá de los puntos no me moveré de ahí. Mejor. Diao Linkin apoyó su barbilla en su mano. No eres el primero en intentar el juego de tergiversar la verdad. Aprenda cuando es mejor hacer un empuje recto de la hoja en lugar de apuntar a una finta fantasiosa. Lindy entrecerró los ojos a pesar de los pétalos afilados en el aire y la presión de la luz y el viento. Tomaré en serio tu consejo, anciano. Si me lo permites, ¿por qué nuestro proyecto te ofende tanto? Soy la matriarca de los Diao. Lo que les ofende debe ofenderme a mí ante los tribunales. Al menos en estos asuntos, ¿has estudiado nuestra historia? Los Diao se levantaron como vizcondes en el Valle Central Sur y fueron elevados a condes bajo el mando de los Sui. Lindy se alejó. Aunque tu estrella solo ha surgido en su ausencia. Escucharlo tan secamente. Así es la historia, dijo Diao Linkin con una expresión extraña, medio irritada y medio resignada. Pero tú, niño que nunca has conocido el antiguo orden, no entiendes realmente esas palabras. Lindy inclinó la cabeza, reconociendo que no se esperaba respuesta. Fuimos criados, era cierto, pero los Sui no tenían amigos. No tenían amor más allá de sí mismos. Ejercían apatía, afecto y crueldad por igual en la forma en que hacías tus instrumentos. Todos los que les sirvieron recibieron menos dinero que en ese servicio. Los Diao eran a la vez mascotas mimadas y perros golpeados, siempre hambrientos de la afirmación del maestro. La respuesta de la mayoría a este tipo de abusos es envolverse en el orgullo de lo que se les permite. Lindy se sorprendió al escuchar tanto de la mujer. Todavía no tenía ninguna duda de que Diao Linkin no le agradaba. ¿Lo que se permitía era sentirse totalmente imperial? Bien. No me gustan los estudiantes que necesitan que les expliquen las cosas. Entonces entiendes por qué tanto sienten desdén por los proyectos, como la asimilación de Wand y tu diplomacia. Aunque menos recuerden por qué cada año que pasa, los mayores transmiten sus rencores y odio a sus jóvenes a través de cada lección. Suenas muy alejado de esto. Esa es una observación que podrías hacer. Lindy reflexionó sobre eso en silencio por un momento antes de finalmente llegar a su respuesta. ¿Por qué me cuentas estas cosas? Diao Linkin la miró y los pétalos de las flores ondeaban con un viento no sentido. ¿Qué imaginas que pasará si las hijas de su gracia no cumplen con sus expectativas? Lindy tragó. Probablemente habrá algún conflicto por el trono. Subestimar. Un dispositivo divertido y ocasionalmente útil. Sepa que el clan Diao está dividido. Algunos se ven a sí mismos como los herederos naturales de Kai. Otros miran nuestra influencia, nuestra riqueza y nuestras posiciones en muchos ministerios y se preguntan cuál es exactamente el beneficio de perder nuestra luz protectora y por qué deberíamos librar otra guerra. Diao Walin es un oportunista. Pero los oportunistas tienen su lugar. Eso no respondió a mi pregunta, dijo Lindy con cautela. Tu señora te lo explicará. Diao Linkin miró hacia abajo, con los labios curvados por el desdén, pero no parecía estar totalmente dirigido a Lindy. Dime, niña, cuando me miras, ¿qué ves? No te molestes en mentir o hablar en círculos. Lindy miró fijamente a la mujer mayor, o mejor dicho,
el rostro que presentaba. Ella vio las espinas y flores que se movían y vio la forma en que se enroscaban hacia la luz radiante que se proyectaba hacia ellos desde arriba en anhelante adulación. Vio los cráneos grandes y pequeños en la tierra de abajo, partidos y cubiertos por raíces enrolladas en enredaderas espinosas y aplastadas en cantidades mayores de las que podía contar. Vio ramas sombreadoras proyectadas sobre flores y brotes muy crecidos, apáticas de su existencia pero que de todos modos arrojaban una sombra vivificante de la luz abrasadora. Fue una extraña comprensión la que se le ocurrió al observar las imágenes cambiantes y superpuestas de la presencia de un cultivador del séptimo reino. No es que ella no entendiera la posibilidad. Mason le había demostrado eso. Cixciang le había demostrado que las definiciones de hombre y mujer podían desdibujarse. Lina le había demostrado que podían cambiarse por completo. «Eres su esposa», dijo Lindy sin comprender, mirando al sol incoloro, enjaulado por el tejido envolvente de enredaderas, hojas y flores enraizadas en la tierra. Si fuera honesta, nunca podría haber imaginado a alguien tan poderoso definiéndose de esa manera. Para Lindy, el matrimonio fue algo aterrador. Una pérdida. Ser esposa era estar a merced de otro por el resto de su vida o, suponía, dominar a otro de la misma manera. Alguien tenía que ser quien tuviera el control, ¿no? Y la duquesa era la mayor de las dos, pero en ese instante no se sintió así. Era difícil saber dónde terminaba uno y empezaba el otro. ¿Esa es tu opinión? Inesperado. La voz de Diao Linqin era ahora la reverberación del viento a través de las flores. Veo que no estás menos ansioso por cultivar un año más. Lindy casi agachó la cabeza, con una negación en los labios, pero el primer ministro tenía razón. Ella no era menos codiciosa. La lección que aprendió de Sekim fue que tenía que tener en cuenta algo más que sus propios deseos. Las personas no eran muñecas para coleccionar. No volveré a estar solo. La sombra de Lindy se aferró a ella en la luz, apretada y protegida. Su propio viento, mucho más pequeño, se levantó, llevando los mechones brillantes de su cabello. Ella levantó la vista, no sin miedo, pero sin pestañear. Diferente, dijo el primer ministro. El veneno del que bebiste profundamente fue el aislamiento. No puedes entregarte a otro y, por lo tanto, ellos no pueden entregarse a ti. En cambio, hermana, ¿puedes siquiera imaginar algo más cercano?, me pregunto. Incluso ahora, te aferras con fuerza, pero siempre a distancia, a un apoyo brindado sin que nadie te lo pida. Una visión dolorosa. Piensa más en ti mismo. La empatía sin límites es una carga terrible. No veo cómo eso puede ser una carga. Quiero ser mejor. Entiendo que la gente está conectada. Incluso si solo puedo cuidar de unos pocos, esas pocas conexiones se ramifican a su vez. La empatía es la forma en que puedo entender esto, ¿no? Esa conclusión no es errónea. Las rosas se acercaron, se enroscaron a su alrededor y la examinaron. Pero está incompleto. Corres el riesgo de dar demasiado de ti mismo tal como eres. Déjame mostrarte por qué debes controlar tu empatía. Lindy sintió un hormigueo en la mente y luego una oleada de preocupación y cálculo. Renxian estaba a su lado, con pensamientos acelerados, un dolor doloroso en sus pensamientos que luchaba con alivio y temor. A pesar de todo su aplomo, la amiga de Lindy era un desastre detrás de su máscara de estoicismo, y Lindy casi reflexivamente se acercó a ella. Sintió a sus otros amigos, el cálculo de Mason, su preocupación, su orgullo, la ansiedad interminable de Li Sujin, la sensación de que era una impostora, que no merecía nada, sin importar sus logros, la ira aburrida de Su Ling hacia el mundo y su odio mucho más caliente hacia sí misma, Swansea, rodeada de parientes pero no menos sola por ello, y el agotamiento y la exultación de Gan Wangli, su férrea confianza y creencia en Kai Renxian. Ella sentía cada vez más destellos de amarga resolución en Anqian. Orgullo desesperado y anhelo de impresionar en Xiao Fen. El dolor del jefe de la secta, el hueco vacío de un anciano que había perdido todo lo cercano a él, viviendo solo en su memoria. Los ancianos de la secta se definen para siempre por la pérdida y la venganza. Más. Se mezcló todo y los individuos se difuminaron en una cacofonía de sentimientos enloquecedora.
Le pesaba un peso asfixiante y una presión aún mayor que la mirada de la duquesa. Lindy se llenó de ansiedad, sabiendo impotente que nada de lo que pudiera hacer reduciría jamás ese peso. Incluso si ella ascendiera en este mismo instante, nada podría cambiar este terrible y pesado peso. La cosa empeoró aún más, sabiendo que incluso estas eran solo las personas presentes en la secta Argent Kick. Los sentimientos desaparecieron. Lindy escuchó su propia respiración entrecortada y sintió un hormigueo de lágrimas en las comisuras de sus ojos. Esa es la conclusión de la idea que tiene sin templanza, dijo Diao Linkin, incluso con su voz. A pesar de eso, Lindy sintió que vio el más breve vistazo de una sola lágrima rodando por una mejilla oscura. Sé más egoísta, niña. Toma todo lo que des. Elige qué líneas de conexión trazas o serás aplastado por el peso del mundo. Lindy logró controlar su respiración y, mientras lo hacía, tuvo un destello de pensamiento. ¿Fue por esto que el primer ministro nunca había entrado en el octavo reino? ¿Cómo sería una existencia que nunca pudiera separarse de ese sentimiento? Un segundo pensamiento, mientras se secaba los ojos, mirando el resplandor que ardía arriba, la agarró con mucha fuerza. ¿Qué pasará cuando te hayas ido? Sabía que el primer ministro era mucho mayor que la duquesa, unos 2 siglos más, si recordaba correctamente. De alguna manera, la idea de ese terrible sol incoloro, desprovisto de cualquier cosa que creciera de la tierra, le provocó un escalofrío en la columna vertebral. El primer ministro no le respondió. Esta conversación ha sido suficiente para mi juicio. Todavía no entiendo por qué, dijo Lindy con los dientes apretados. Instintivamente, sabía que no necesitaba especificarlo. Frente a esta mujer, incluso hablar era una formalidad. Te has hecho importante. Este es el resultado, respondió Diao Linkin, desinteresado. Sea honesto en su trato con los Diao. Y así, la conversación terminó. Estaba de nuevo en su asiento. Tenía los ojos secos y ni un solo cabello estaba fuera de lugar. Sus hombros se hundieron por un momento antes de poder controlarse. Sixian murmuró en su cabeza. Parecía que Sixian ya se estaba poniendo al día. Kai Renxian miró en su dirección y Lindy le dio una sonrisa tranquilizadora. Como había dicho Renxian antes, ahora no era el momento. Su señor la miró durante un largo momento antes de asentir levemente y volver al partido de abajo. Lindy miró sus propias manos, preguntándose qué tan pequeñas y poco preparadas parecían, y luego hizo lo mismo. Fue un torbellino. Literalmente. Las dunas habían sido agitadas por fuertes vientos y muros de arena abrasadora atravesaron el campo de batalla. Angian era un borrón veloz, y los vientos y las tormentas de arena desolladas lo seguían a raíz de sus pasos y su espada. En algunos lugares, fuegos negros hambrientos ardían en su túnica y su brazo derecho estaba marcado por una sola mancha de sangre congelada. Pero Xiao Fen fue por lejos el peor de los dos. Las mangas de su vestido habían desaparecido por completo, su piel pálida estaba desgastada por la arena y sus venas latían negras por el uso excesivo de sus artes. Crimson fluyó, empapando su vestido negro de varias heridas precisas en el estómago y la espalda. Un corte marcó su muslo derecho, haciendo que sus pasos fueran inestables. Su rostro, habitualmente inexpresivo, estaba encerrado en una expresión feroz mientras atravesaba la tormenta de arena levantada más recientemente, con las manos envueltas en fuego negro golpeando con una velocidad cegadora. Huan Jian se inclinó hacia atrás, inclinando los hombros y girando el cuerpo para evitar cada golpe por el margen más estrecho. Luego desapareció en una ráfaga de viento y arena, y en su lugar había un enorme tigre dorado. El pequeño cachorro había crecido y se encontraba a unos 2,5 metros del hombro. El rugido de Eijin destrozó el aire, una onda expansiva que destrozó las dunas y las tormentas de arena por igual. Hizo que Xiao Fen cayera por el aire, sangrando por los oídos y la nariz. Aterrizó con fuerza a pesar de sus mejores esfuerzos, cayendo y derrapando por la arena antes de volver a ponerse de pie. Por favor, ceda. Anjian pisó como un fantasma los vientos giratorios. A su alrededor se desplegaba una falange de soldados de seda, que giraban a partir de los hilos de sus mangas y faja. Xiao Fen dejó escapar un silbido bajo y enojado, restableciendo su postura. Sus ojos se movieron de un lado a otro, tomando su posición. Anjian se paró adelante,
con la espada a su lado, mientras Eijin acechaba las dunas, su silueta se derretía en una sombra entre las arenas amarillas. Se enfrentaron nuevamente, y nuevamente, fue Xiao Fen quien quedó con una nueva herida, un empujón preciso en la parte superior del brazo que dejó el brazo derecho de la niña colgando inútilmente. ¿Crees que tu amo está feliz viéndote destrozarte por esto? Anjian preguntó humildemente. No pensé que Bai Meisen fuera ese tipo de persona. El rostro de Xiao Fen se retorció y sus ojos se elevaron hacia el cielo, donde las gradas estaban detrás del mundo falso en el que lucharon. Anjian no aprovechó la oportunidad y simplemente arrojó la sangre desde el extremo de su espada. Represento a mi amante, orgullo, ella silbó. Y ella me golpeaba como un tambor de caldera. Anjian levantó una ceja. ¿Es realmente ella orgullo del que estamos hablando aquí? Xiao Fen parecía como si hubiera mordido un limón. Por un momento, Lini pensó que iba a lanzarse nuevamente al combate. Luego, sus hombros se desplomaron. Yo cedo. Las dunas desaparecieron en un instante, dejándolas de pie una vez más en la arena bajo el rugido de la multitud. Xiao Fen desapareció en un destello de luz y fue llevado a la sala médica. Anjian levantó su espada en señal de saludo, sonriendo irónicamente cuando fue anunciado como el ganador. Fue un buen partido, dijo la duquesa, con su cálida voz resonando en los oídos de Linbi. Pero ahora, a los negocios. Contacto, 2. A la sombra de Xiangmen 4. Resuena un gran lamento de odio, furia y dolor. La extremidad del titán caído sufre espasmos y su icor tóxico se derrama por la tierra, pudriéndose y corroyendo la tierra. Se estremece, se sacude y se encoge hasta convertirse en un hombre, con sus finas túnicas manchadas de sangre y su carne pintada fregada por la luz. Sus ojos nublados se abren y miran, por primera vez, a aquellos a quienes nunca había visto como personas. Uno de los 9 señores del cielo, los reyes mentirosos, yace en el barro, despojado de todo su glamour, desprovisto de sus falsas verdades. Yace junto a las botas de sus víctimas, con el poder roto. Los gritos se elevan hacia el gran dosel de Xianmen, como si fuera una ráfaga ascendente que eleva el resplandor implacable. La gran araña que extiende sus redes por el cielo, cuyas extremidades se extienden de un extremo al otro del poderoso dosel de Xianmen, se retira, el trozo roto de una extremidad llora y cor. Web atacó al ideal, tan espeso y pesado que ni siquiera el resplandor pudo disolverlo trivialmente. Hilos de paranoia, arrogancia y odio la envuelven, la atan y no arden porque no sean mentiras. Al estremecerse las extremidades del titán de pesadilla, hizo girar el contenido más oscuro y rancio del espíritu humano en una red densa y de pesadilla para apagar la luz ascendente. Las antiguas defensas cobran vida, energías extraídas del pozo ilimitado del poder de Xianmen. Laberintos espirituales, barreras de todo tipo y puertas intransitables se extienden cada vez más profundamente antes de la retirada del Señor del Cielo. La rabia de los reyes mentirosos se podía sentir en todo el campo de batalla. Uno de los suyos había sido asesinado, y no hay pánico ni furia mayor que la de los poderosos que mostraron su propia mortalidad. Las extremidades de los arácnidos del Titanic se hunden en el cielo y la tierra y abren el mundo, abriendo llagas supurantes en el mundo material que se sumergió en las profundidades más primarias de la pesadilla. La verdad se protegió bien contra las mentiras de los hombres, las mentiras pensantes, los trucos y engaños de la mente civilizada, pero las cosas que el patriarca llamó ahora son horrores más antiguos y simples. Estos son los terrores de la mente que pasaron por alto el pensamiento, nacidos de los impulsos más simples y animales. Los avatares de las pesadillas más antiguas de la humanidad avanzaban torpemente, se arrastraban y se deslizaban hacia el mundo despierto. El que está detrás, el otro, la oscuridad susurrante, el hombre plagado, el vacío y otros 100 a su lado, nombrados y sin nombre, salen, y las líneas de batalla que avanzan se convierten en caos. Hombres y mujeres se vuelven unos contra otros y contra sí mismos. Nadie se salva, ni amigo ni enemigo. Las pesadillas nadan, se arrastran y chapotean en los pasillos de Xianmen y su gente escondida llora. El gran patriarca, maestro de las realidades, mira la ruina que causó y queda satisfecho. ¿Y qué pasa si algunos de los suyos también desaparecen? Son su sueño y viven a su antojo. Todo el mundo podría arder si preserva su poder. Todo el mundo debería arder si no pudiera preservarse. La luz se detiene. Lucha,
lucha, pero frente a los que alguna vez fueron 9 y los viejos poderes de Xianmen, no pudo avanzar. No pudo matarlo, no cara a cara, pero ahora hay tiempo para conspirar. Un viento que gira con pétalos de color rojo, rosa y blanco fluye entre las hebras icorosas que atraparon al ideal. El viento muere, la luz se desvanece. Luego vuelve a arder. Oh, cómo arde. Rosa y dorado, blanco y naranja, cientos colores se desvanecen, brillando a través de la red. Donde hombres y mujeres luchan, brilla. Donde los amigos mueren a los pies de otros amigos, brilla. Donde los guerreros se enfurecen solos contra sí mismos, brilla. Donde las lágrimas llenan los ojos, brilla. Y la luz se redobla una y otra vez. Los reyes celestiales brillan, la niebla del pantano andrajosa y moribunda brilla, el lobo herido brilla, el príncipe de la tierra brilla e incluso el soldado más malo brilla. Y con la mente de cada persona proyectada en sus rayos, el ideal arde más brillantemente. No podían mirarlo. El ideal, el resplandor, no es algo que los corazones y las mentes de los humanos puedan soportar. No es algo que se pueda alcanzar y mantener, solo luchar por ello y buscarlo. Pero ahora arde en los corazones de todos modos, una chispa nacida del segundo sol en el cielo, sin dejar sombras bajo Xianmen. Durante al menos un día, el ideal arde en todos los corazones, y durante al menos un día, incluso los terrores más primarios no tienen cabida. La red de inmundicia espiritual se desvanece en una luz que ya no es incolora, y en su núcleo hay dos abrazados. A medida que la luz brilla sobre una corteza de kilómetros de espesor y hojas más grandes que velas, se produce un cambio en el aire, no más que un crujido de hojas. Las defensas más antiguas que el imperio retumban pensativamente y se apagan. 4 manos derriban una espada de luz y los tronos del cielo se desmoronan. Hilos 229, pronunciamiento 3. De pie en el cielo sobre las 4 arenas, el jefe de secta Yoane terminó elogiando las virtudes de los combatientes del día y el potencial que se mostraría en la final del día siguiente. Se mantuvo tan alto como el año anterior, igual de inquebrantable por la edad, pero el destello de unidad de suprema empatía que Diao Linkin le había mostrado hizo que Lindy viera el blanqueamiento de su cabello, la profundización de sus arrugas y el agarre más duro de su bastón. El jefe de secta Yoane era antiguo desde cualquier punto de vista. Con más de 800 años, estaba cerca del límite incluso de la esperanza de vida de un cultivador del séptimo reino. ¿Cuánto tiempo más duraría? ¿Y qué significaría cuando él ya no estuviera? Ella no había elegido el camino de la secta, pero el pensamiento todavía la preocupaba. Pero antes de terminar la celebración de este día, su gracia, la duquesa Kaisenwa, tiene algunas palabras para nosotros, tanto la gente de Emerald Seas como los invitados de honor. La voz del anciano todavía era un trueno, audible en todas partes del gran coliseo. El resplandor salió de su caja, dejando solo colores irregulares en las esquinas de la visión del Inkui, y la duquesa apareció en el aire junto a la cabeza de la secta. Solo se oía el clic de los tacones sobre una superficie invisible y la floración del resplandor, que se extendía por las gradas en todas direcciones. Cuando Kaisenwa habló, su rostro era invisible más allá de la luz cegadora proyectada por sus ojos, y su sombra era la silueta de una rosa, trazada en negro inmutable bajo sus pies. Debo felicitar una vez más a la secta Argent Peak. Sus métodos y enseñanzas han producido cultivadores aún más talentosos para el reino, ejemplos de lo que debería ser la juventud. Me siento más seguro que nunca de la prosperidad futura de los mares Esmeralda, independientemente de los enemigos que se levanten contra nosotros. Eran palabras sencillas, pero la aprobación que las seguía era como el estruendo del mar. Yoane, jefe de la secta del Pico Argent, tienes mis elogios y admiración. La gloriosa luz se atenuó cuando su caparazón humano inclinó su cabeza, y Lindy pudo sentir la absoluta verdad y sinceridad de esas palabras en sus huesos. El jefe de la secta hizo una reverencia mucho más profunda en respuesta. Así que no me robaré el protagonismo de anunciar tus propios planes. En cambio, mi gente, mis invitados, tengo otras noticias. El estruendo del sonido comunitario se convirtió en silencio, esperando lo que ella tenía que decir. A su lado, Kai Renxian miraba a su madre con extrema intensidad. Lindy se sintió cada vez más nerviosa por la simpatía. Primero, es un honor para mí, como su mayordomo en esta provincia, anunciar la ascensión de su divina majestad,
la emperatriz Xiang, al octavo reino, buenas noticias para todos nosotros. Es posible que algunos de ustedes ya hayan escuchado esto por sus propios medios, estoy seguro, pero por lo demás, celebremos todos esta feliz ocasión ahora. La voz de la duquesa era jovial, a pesar de que todavía palpitaba con fuerza. El rugido de aprobación del Coliseo fue tremendo y la duquesa no habló durante un tiempo, lo que permitió que pasara. Con menos alegría, debo dirigir mis palabras a la guerra que nos ataca desde los bárbaros de las nubes y a esa gente oscura bajo nuestros pies, aliada contra nosotros. La voz de Kai Cenua se volvió más seria. Es muy desconcertante que la paz lograda gracias a la valentía de Yuan y los demás héroes de las incursiones sea tan breve. Tan poco tiempo hemos tenido para reconstruir de la ruina provocada por la negligencia de los Hui. Ahora no hay aprobación, solo silencio grave y dispuesto. Pero nuestros enemigos están desunidos. Este Galidán no es un Ogodei, a pesar de los espíritus a los que alía. Las tribus de las nubes no están unidas a sus espaldas. Muchos, sabiendo la inutilidad de encender nuestra ira, se han ido lejos, a las tierras de hielo. Esta gente oscura, esta Itia, no tiene líder, solo ciudades en disputa. Aquellos que se atrevan a golpearnos podrán ser extinguidos o subyugados a nuestra voluntad. La verdad, si se presenta de forma más favorable, pensó Lindy. Sin mentiras, sin engaños, solo hechos envueltos en palabras que la gente aceptaría. Pero ha revelado algunos problemas que persisten, legado del caos y la desconfianza provocados por aquellos contra quienes nos levantamos. Kai Cenua continuó sin pausa, alzando la voz. Mis plumas blancas, desde hace 2 siglos, han demostrado la eficacia del entrenamiento central y de los soldados que no necesitan volver a otras labores cuando están fuera de campaña. Es así como anuncio la creación de otra formación. Mis leales condes proporcionarán una octava parte de los soldados y suministros que han reclamado, diezmados a sus propios vasallos a su discreción, y estos serán entrenados por mis plumas blancas. Este ejército, esta legión cornuda, servirá a todos los mares Esmeralda, y nunca más sufriremos una respuesta lenta ante un enemigo. Serán alojados en Xiangmen a expensas del trono. Mi propia presencia aquí en el frente compensará cualquier problema derivado del movimiento y entrenamiento de los soldados. Lindy parpadeó y levantó las cejas. El sonido de las otras gradas reflejó su sorpresa. Fue una aprobación, pero había cierta nota de incertidumbre en ello. Lindy estaba seguro de que habría bastantes quejas en los pabellones. Si había algo de lo que estaba segura era de que la gente con poder se resistía a renunciar a una sola pizca de él. Por último, dijo la sonriente duquesa, sin prestar atención a la respuesta más apagada, es una noticia más personal. Planeo dejar de lado a mi señor consorte, Diao Luben. A su lado, el hombre mayor, de aspecto aburrido, gruñó, enderezándose en su asiento. Se puso de pie, sin mirarlos, y apareció abajo, a la sombra de Kai Cenua. No era un hombre bajito, pero a su lado parecía completamente encogido. Ha sido un honor para mí desempeñar este cargo durante tanto tiempo. Diao Luben logró elevar su tono del desinterés activo a la formalidad insulsa. Y ni yo ni el clan Diao guardamos rencor por este cambio. Ha sido muy cooperativo y en esta acción no quiero decir ningún insulto. Es por ello que solicito que usted permanezca como mi ministro de Obras Públicas. Nada agradaría más a este humilde hombre. Diao Luben hizo una profunda reverencia. Puedo ver la confusión que hay sobre todos ustedes, dijo Kai Cenua, volviendo su voz a su lánguida diversión más habitual. Si no hay desacuerdo ni queja, ¿por qué? Permítanme hacer una pregunta en su lugar. Muchos de ustedes ya han visto a mi hija menor, han elogiado su salud y han elogiado su futuro talento. En verdad, Kai Tianli es un niño normal, sano y sin imperfecciones, como lo atestiguan el santo de la medicina y sus propios ojos. Por eso debo asumir la responsabilidad y casarme con su otro padre, el primer ministro Diao Linqing. Silencio completo. Ella y Kai Renxiang estaban solos en la caja ahora. Diao Linqing estaba junto a la duquesa, y donde sus brazos se unían, el resplandor incoloro se desvanecía en un rosa pálido. Sigue siendo un procedimiento complejo, dijo Kai Cenua alegremente. Pero he cortado una de las últimas cadenas de la mortalidad para aquellos que han llegado al cuarto reino.
Le mostré los métodos al santo medicinal y a mi máximo médico y les ordené que los compartieran libremente. No me aburriré con detalles técnicos. La boda tendrá lugar el 10º día del año siguiente. Lindy se reclinó en su asiento bajo el creciente mar de ruido mientras el discurso de la duquesa comenzaba a incluir bromas y a hablar de esfuerzos de guerra como si no hubiera dicho simplemente algo absurdo. Se suponía que la concepción artificial de la vida humana era imposible. Lindy había aprendido eso al investigar sobre la nobleza. Fue por eso que los contratos matrimoniales eran tan importantes y por eso relaciones como la de Mason estaban mal vistas y dejadas de lado. Kai Renxian a su lado fruncía el ceño profundamente, hasta el punto de que sus ojos estaban casi cerrados. Ella no habló. Lindy pensó. Sixian se preguntó. Lindy asintió levemente. Para ella, era extraño y raro pensar en ello. Para muchas otras personas, iba a ser absolutamente escandaloso. Quizás incluso más exasperante que el diezmo de los soldados, especialmente para aquellos fuera de los mares Esmeralda. ¿Cómo reaccionaría el Bai, que se esforzó tanto contra cualquier cambio? Diao Luben regresó primero, apareció en la parte trasera del área y descendió sin decir palabra. Luego vinieron la duquesa y el primer ministro, Diao Linkin sonriendo por primera vez que Lindy podía recordar, mientras que la duquesa llevaba un cierto aura de absoluta satisfacción que Lindy encontró tan extraña e incómoda como su atención. ¿Por qué, madre? Kai Renxian habló con la sorpresa de Lindy. ¿Por qué gastar tanta buena voluntad en esto? Es importante recordar dónde empezaste, hija mía, aunque te cueste. Con una sola mirada cegadora hacia ellos, Kai Zenagua bajó las escaleras. Intenta recordar eso mientras te levantas. Se acabó, murmuró Lindy. El viento tiró de su cabello y su vestido, haciéndolos crujir en lo alto de la alta colina cubierta de hierba. En el paisaje que se extendía debajo, Lindy podía ver el recinto ferial cada vez más vacío, lleno de mansiones temporales y pabellones en diversos estados de deconstrucción. Solo el ondulante pabellón del Kai permaneció intacto. La duquesa permanecería, al igual que su hija más nueva. El primer ministro regresaría para hacer los arreglos para la visita de estado de Sansao. Terminamos en triunfo, dijo Gang Wangli. Sus gruesos brazos se cruzaron sobre su pecho y mantuvo la cabeza en alto. Su pelea final contra Anjian había sido explosiva, brindando un espectáculo digno para el último día del torneo. Ambos chicos habían estado muy igualados, pero al final, fue la velocidad vertiginosa y la espada penetrante de Anjian las que triunfaron. Solo hemos llegado a la línea de partida, dijo Kai Renxian, de pie entre ellos. Ella habría estado a su sombra, si no fuera por el resplandor que brillaba entre los mechones de su cabello oscuro, su luz desterraba todas esas cosas. Ella permaneció de pie como lo hizo hace mucho tiempo la primera vez que se conocieron, con los hombros cuadrados, la espada plantada con la punta hacia abajo en la tierra y las manos entrelazadas sobre la empuñadura. No es orgullo reconocer las victorias. Gang Wangli no apartó la mirada de los nobles que se marchaban. Si esta es la línea de partida, entonces es para un concurso en el que hemos luchado mucho para ser incluidos. Mientras sepas hacia dónde vamos, es una competencia en la que estoy seguro que nos irá bien, dijo Lindy más a la ligera. Lady Kai, sobre lo que me dijo el primer ministro. Gracias por informarme de la interjección de esa mujer. Te prometo que lo discutiremos todo una vez que haya tenido algo de tiempo para procesar las instrucciones de mi madre. No me creo capaz de transmitir su intención con precisión en mi estado actual. Lindy miró preocupada a la otra chica con el rabillo del ojo. Había perdido la mayoría de los signos externos de su agotamiento mental, pero Lindy no dudaba de que su señor todavía se sentía demacrado. Cultiva bien, Lady Kai. Solo recuerda mi consejo. Todavía recuerdo a la muchacha cuyas palabras y convicciones destrozaron las racionalizaciones de los hombres un siglo o más mayores que ella en un pueblo decrépito de las colinas. Eres fuerte, Lady Kai, en los caminos que realmente importan. Aunque puedas dudar de ti mismo, debes saber que este Gang Wangli no lo hace. Les agradezco a ambos. No puedo prometer que descansaré, Lindy. No está en mi naturaleza. Gang Wangli. No puedo prometer la perfección, no como antes. Los anchos hombros de Gang Wangli se encogieron de hombros.
Conoces mi creencia, Lady Kai. La perfección es algo que hay que alcanzar, nunca lograr. Lo que importa es la lucha por ser mejor. Te conozco bastante bien, Lady Kai, dijo Lindy. Pero volvamos a tener un spa en algún momento, o hagamos algún trabajo ligero mientras tomamos el té. Sé que tienes tanto dentro de ti. Kai Renxian dejó escapar un pequeño resoplido, a medio camino entre la diversión y la exasperación. Prométeme que ambos seguirán contradiciéndome cuando crean que estoy equivocado. Siempre, dijo Lindy, sonriendo alegremente. Por supuesto, dijo Gan Wangli con gravedad. Permanecieron en silencio durante un largo momento, viendo cómo parpadeaban más linternas. Si me lo permite, Lady Kai, ¿tiene alguna idea de las intenciones de su madre con Kai Tianli? Preguntó Gan Wangli. ¿Sobre su nacimiento poco ortodoxo? Pequeño. Su dominio siempre ha sido la creación de espíritus artificiales. Esto parece simplemente una extensión, o quizás una culminación, de su presencia continua. Sospecho que atraerá mucha atención negativa. Sin embargo, me preocupa. El sol, dijo Lindy. Algo anda mal con San Liling. Hay algo mal en todo el escenario, retumbó Gan Wangli. Que tienen las tropas libres para ir al sur y que el Rey Sol tiene la intención de visitar a Xiangmen en persona. Siempre había sido que Sansao no abandonaba los territorios occidentales. Ver. Que lo hiciera ahora era inquietante. El susurro de Sixiang entró en su cabeza, Lindy miró hacia un lado, preocupada. ¿Tienes alguna idea, Lindy? Preguntó Kai Renxian. Solo. ¿Recuerdas la historia del emperador sabio? La sacerdotisa del Jardín Rojo utilizó la vida concebida entre ambos para matarlo. Lady Bai Suzen no tiene hijos, pero... ¿Seguramente el San no consideraría una traición absoluta? Gan Wangli frunció el ceño. Aunque, están un tanto acorralados dado el resurgimiento de los Bai. Un pensamiento, en verdad, dijo Kai Renxian en voz baja. Centrémonos en las tareas en cuestión. Por ahora, los dos se recomponen. Necesito cultivo y el mes que viene será muy ocupado. Lindy asintió levemente y los tres se separaron. Sus pies se levantaron de la hierba y Lindy se elevó hacia las luces mucho más tenues y centelleantes de la ciudad en la base de la montaña de la secta exterior. Allí aterrizó frente a las puertas de la casa de su madre y pasó por dentro, caminando a paso de mortal. Aquí no había ninguna indicación de los acontecimientos que habían ocurrido, las conexiones, los movimientos y las manipulaciones. Solo había una casa y un pequeño jardín donde fue recibida por su madre y su hermana. Ella siempre se encontró ansiosa por su compañía después de encontrarse con la duquesa. Quizás no sea malo invitar a Renxiang, al menos una vez. Una idea para más adelante. El deber nos llamaría pronto. Hilos 230 Trueno 1. Eres sorprendentemente agresivo con esto. Yunuan encorvó los hombros bajo el manto con cuello de piel que llevaba puesto. Eres sorprendentemente tímido al respecto, replicó Lindy. Pasaron por las puertas de la ciudad sectaria sin pausa, manteniéndose a un lado de la calle para no interrumpir demasiado el tráfico mientras los mortales se movían para darles un lugar respetuoso. No soy tímida, argumentó Yunuan, mientras saltaban chispas entre la fila de pernos de metal que le perforaban las orejas. Un poco más de advertencia hubiera sido bueno, eso es todo. Creo que es más genuino si no tienes mucho tiempo de preparación. Además, no te vi en absoluto en el torneo. ¿Qué estabas haciendo? Entrenando y trabajando en una nueva pieza para el Señor de la Tormenta, respondió Yunuan. Sus pasos los llevaron rápidamente a través de la parte exterior de la ciudad hasta el interior. No es que tuvieran nada que hacer allí. No está de más mezclarse un poco. Lindy ignoró el resoplido incrédulo de Sixiang. Toda la razón por la que hago esto, ¿no? No estoy hecho para eso. No voy a dejar que te conviertas en ermitaño. Yunuan gruñó en respuesta mientras pasaban por las calles adoquinadas cubiertas por las primeras nevadas del invierno. Hablando en serio, hablé con un par de personas. No tengo ninguna esperanza, dijo Yunuan, manteniendo la mirada hacia adelante. Tuve algunas audiciones en patios pequeños. Nada que ver con lo que tratas. Sin embargo, es difícil ya que estoy listo para el despliegue.
Lindy tarareó en respuesta cuando aparecieron puertas familiares a la vista. ¿Pero no estás buscando salir de eso? No lo soy. Junuan hizo una mueca. No soy un caso de caridad. Si me dejas entrar, haré todo lo posible. No hay nada malo con la caridad, dijo Lindy, pero no insistió en el tema. Ella comprendió el orgullo y lo importante que era para una persona tener el suyo. Los guardias que estaban frente a las puertas de la casa de su madre la vieron y se inclinaron, girándose para abrir las puertas ante un gesto suyo. Junuan observó. Realmente estás completamente involucrado en estas cosas, ¿no? Lindy asintió con la cabeza a los guardias cuando cruzaron la puerta hacia el camino bien cuidado. A la gente le gusta ver lo que espera, pero eso no significa que no puedas facilitarles la aceptación de un acuerdo diferente. Ella le sonrió a una de las chicas que barría el camino mientras se apartaba del camino, y la joven, algo Mincy recordaba, se inclinó con un murmullo Lady Lane. No hay pánico ni miedos silenciosos, solo ansiedad de bajo nivel en el mortal. Lindy estaba mejorando en esto. Sixian dibujado. Inuan miró a su alrededor con cierta curiosidad, sin detenerse en el sirviente cuando entraron. Entonces, ¿nos encontraremos con tu madre, eso es todo? Lindy tarareó y abrió la puerta principal con un toque. Estoy seguro de que también veremos a mi hermana pequeña, pero tiene 4 años, así que no creo que contribuya mucho. ¿Tienes a tu perro contigo? Por supuesto, respondió Junuan, pisándola apresuradamente. Entonces creo que tendrá su aprobación, dijo Lindy secamente. Dejando a un lado a Tangent, ella entendió lo que Junuan estaba preguntando. Así que solo mi madre, sí. Lo siento, Junuan pasó una mano ansiosamente por su cabello puntiagudo. No soy bueno en esto. Encajarás perfectamente entonces. El comedor está por aquí. Escuché que las cosas se volvieron un poco locas al final del torneo, comentó Junuan. Lindy hizo una pausa, con una mano apoyada en la pared. ¿Si quieres cambiar de opinión? Ella todavía no sabía qué pensar de las revelaciones al final del torneo. Esa era una de las razones por las que estaba haciendo esto ahora. Quería distraerse de las cosas hasta que Renxiang estuviera listo para hablar. No creo que las zonas de explosión hayan cambiado mucho, dijo Junuan con una risa débil. Sixian se rió. Entonces, charlemos con mi madre. Podrás mostrarme esta juerga tuya después. Entendido, matriarca. La niña mayor se arrastró, siguiéndola mientras volvían a caminar. Lindy hizo una mueca y le lanzó una mirada. Eso no va a existir. Al entrar al comedor, descubrió que su madre había cambiado la distribución. La mesa anterior había sido sustituida por una más ornamentada y con más espacio para sentarse. Sobre la mesa había un juego de té, así como platos y bandejas que contenían el tipo de pequeños bocadillos que a menudo se servían con él. Su madre había elegido un bonito y discreto vestido en azul oscuro y negro. Lindy le había dicho que no necesitaba ceñirse a la combinación de colores de Lindy, pero ella lo había ignorado. Al parecer, era importante que un clan mantuviera un tema. Su madre también se había adaptado bien a su cultivo. Algunas de las líneas del rostro de su madre se habían suavizado y los signos de una vida dura habían disminuido, aunque solo fuera un poco. Billu estaba sentada en su regazo, jugueteando con una de las coletas apretadas en las que su madre le había enrollado el cabello. Se iluminó cuando vio a Lindy y parpadeó con curiosidad hacia Junuan. Hija mía, bienvenida de nuevo a nuestra casa, dijo formalmente Lin Qingche. Veo que has traído un invitado. Lo he hecho, respondió Lindy, dando un paso adelante. Realmente habían ensayado esta parte. Traigo a Junuan, quien se acerca como suplicante al clan Lin, solicitando adopción. Junuan asintió una vez, dio un paso adelante a su lado e hizo una reverencia. Sí, soy Junuan, el único cultivador de la familia Yu, y es mi deseo unir mi fortuna a la familia Lin. Lo entiendo, dijo Lin Qingche. Estaba orgullosa de su madre, llegó a este tipo de formalidad con mucha más naturalidad que Lindy. ¿Y qué es lo que crees que puedes aportar al clan Lin? Traigo un par de manos fuertes y talentosas y un talento que ha llegado al tercer reino. Traigo habilidades en música y manejo de bestias. Traigo conexión con la secta Argent Kick,
Yunuan habló con un aire practicado, y eso fue justo. Esta fue la parte formal. Y traigo una bestia espiritual propia, el perro pastor de tormentas Yu, y la posibilidad de más de los suyos. Se escuchó un leve crujido cuando la bestia espiritual apareció a su lado. El perro no estaba completamente encogido hasta convertirse en una pequeña bola de pelusa, sino que se elevó justo más allá de su rodilla, con su pelaje azul y blanco crepitando por la estática. El perro mantuvo la cabeza en alto. Se escuchó un sonido agudo y repentino. Lindy miró a su hermana pequeña que miraba al perro con los ojos muy, muy abiertos. Lin Kinch suspiró. Lo siento. Bueno, por eso habían hecho este pequeño ensayo con poco en juego. Yunuan todavía parecía desconcertada cuando la formalidad cayó, a pesar de que Lindy se lo había explicado. Se sentaron alrededor de la mesa mientras Biyu salía del regazo de su madre y corría a adular a Yu. «¿Estás seguro cerca de los niños, no?», Lin Kinch preguntó, tocando la campanita en la mesa e indicando que un sirviente entrara y comenzara a servir el té. «Ah, sí, tan gentil como puede ser». Era un perro pastor incluso antes de que lo tuviera, dijo Yunuan torpemente. Yo también lo preparé para esto. Si no confiara tanto en ti, la oferta no estaría sobre la mesa, dijo Lindy. Ayudó que en su presencia, pequeños hilos de protector siempre se envolvieran de manera invisible alrededor de su madre y su hermana. Contra un compañero, no sería nada, pero contra los daños y accidentes habituales y cotidianos, su familia bien podría haber estado envuelta en acero. Lindy le dio a la niña. Recordó Sixian. Lindy le hizo un pequeño gesto a Duai mientras servía el té a todos, confiando en que Biyu estaría bien. «Bienvenida a mi casa entonces, señorita Yu», dijo Lin Kinch. «Aparte del ensayo, tengo algunas preguntas importantes que debo hacerte». «Sí, lo esperaba», dijo Yunuan, todavía pareciendo oscilar entre la formalidad y su tono normal. «Responderé todo lo que pueda. Entiendo que esto no es un asunto menor». «Por supuesto», dijo Lin Kinch. «Lo primero debe ser, ¿traes a otros contigo, alguna familia mortal?» «No», respondió Yunuan, con la expresión cada vez más tensa. «Doari-u. No tienes que enfrentarte a nadie más». «Lo siento», dijo Lin Kinch bajando la cabeza. «No es así». Yunuan hizo una mueca. «Mira, tengo una tía y un tío, unos primos. Me acogieron por un tiempo, pero no tienes que preocuparte por ellos». Lin Kinch frunció el ceño. «¿Dejarías atrás a tus parientes?» «Sé que suena mal». Yunuan dudó durante un largo momento antes de seguir hablando, avanzando en la explicación a un ritmo apresurado. «Pero durante toda mi vida fueron bastante claros sobre dónde estábamos, incluso si cambiaron de opinión después de que llegué aquí. Podría haberlos respetado más si no lo hubieran hecho. Pero el punto es que les compré una bonita casa en Leiyong, pagué el aprendizaje de mi primo mayor y les dejé un montón de plata para el resto. En lo que a mí respecta, he cumplido con mi deber». «Hay muchos que verían eso como una derogación del deber», dijo Lin Kinch. «Dirían que es poco probable que apoyes a la familia en la que has entrado si llega una mejor oferta». Lindy pensó que eso sonaba injusto, pero su madre probablemente no podía sentir el nudo de amargo resentimiento que estallaba como un carbón quemado en el pecho de Yunuan mientras hablaban sobre esto. «Eso es justo. Definitivamente no es filial de mi parte», Yunuan estuvo de acuerdo. «De todos modos, no los quiero. No voy a mentir sobre eso. Aunque no conozco todos los detalles, Yunuan nunca me ha parecido una persona mercenaria», intervino Lindy. Consideró lo poco que entendía de la familia de su madre y de su padre. Ella podía comprender la idea de una familia que no quería. «¿Entonces esto es parte de tu motivación?», Lin Kinch preguntó. «No soy apto para gestionar un clan», dijo Yunuan encogiéndose de hombros impotente. «Lo entiendo, y la única otra forma de evitarlo sería casarme, y no me gustaría ponerme en el poder de un tipo así sin garantías. Y siendo un clan de uno sin patrocinadores, así sería como sucedería. Solo quiero vivir, cultivar y trabajar en mi arte. Me aseguraré de beneficiarte, pero esa es la verdadera raíz del asunto». La expresión de su madre estaba marcada por el desagrado y Yunuan parecía preocupado.
Lindy le dio una palmadita en el hombro a su madre, entendiendo la fuente de esa expresión. El borde más oscuro del aire se hizo añicos bajo el sonido de la risa y los alegres ladridos de un niño. Bijou había logrado trepar a la espalda de Yu, quien había comenzado a trotar por la habitación, y su cabello se había encrespado salvajemente por la estática. Lindy podía sentir a Xixian jugando con el viento, evitando que Bijou cayera. Llamó la atención de su madre y asintió levemente. Si mi hija confía en tu integridad, lo aceptaré, dijo Lin Qingche después de vaciar su taza de té. Espero que nunca tengas motivos para considerar al clan Lin tan odioso. Yunuan miró hacia Lindy. Creo que mientras yo haga lo correcto por ti, tu hija hará lo correcto por mí. Eso me basta. Me gusta pensar que podemos arreglárnoslas mejor, dijo Lindy. Lo he dicho antes, pero la familia debería ser más que eso. Su madre bajó la mirada. Debería. Pero Lindy sabía que no era lo suficientemente frecuente. Pensó en el Kai, en L y en otros fragmentos escuchados de amigos y conocidos. En todo caso, ella era la ingenua e irrazonable. Bueno, es algo en lo que trabajar. Esa es una forma de decirlo, dijo Yunuan. Más personalmente, Lin Qingche hizo un gesto incómodo hacia Yunuan. Esas cosas de metal, ¿por qué, precisamente? Yunuan metió los dedos en los piercings a través de su labio inferior. Comenzó como una ayuda al cultivo. Encontré un arte que usaba trozos de metal perforando el cuerpo como focos de I. Me llevó a la secta interior. Ahora simplemente me gustan. Ya veo, dijo Lin Qingche, aunque obviamente no lo hizo. Hermana. Lindy miró la exclamación y vio que Bijou y Yu habían regresado hacia ellos, y ahora, tanto la niña como el perro le sonrieron. Bijou levantó las manos. ¡Arriba! Lindy se rió entre dientes levantando a su hermana pequeña en su regazo mientras mamá y Yunuan hablaban. Yu se deslizó debajo de su silla, encogiéndose mientras se acurrucaba sobre los pies de Yunuan. Esto probablemente funcionaría. Pero esta conversación no terminó. Tuvieron una caminata bastante larga después de esto.